el Señor siempre fue el Señor siempre fue un Dios de planes. ¿Ya? Dios, como decía yo la mañana, Dios no anda así. ¿Cómo andar así? A tienta, ¿no es cierto? El Señor no es de esos que... ¿Hay que incomoda la viene? ¿Sí? El Señor no es un Señor que hace las cosas, por si acaso voy a llamar a mi hermano Orlando, o por si acaso voy a llamar al hermano Eduardo, o a mi hermana Yanet, lo voy a por si acaso, para ver si funcionan. ¿No es cierto? No es así, Dios. Voy a llamar por si acaso, no sé, al hermano Patricio, si funciona en lo que yo quiero que haga. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja con los planes. ¿No es cierto? El primer plan que Dios creó fue, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén. Dios creó, ¿no es cierto?, con un propósito a Adán y a Eva. ¿Y cuál era el plan de Dios con Adán y Eva? Dice, procrear, multiplicarse y enseñorearse por todo lo que él había creado. Tenía un plan, ¿no es cierto? A través de ese plan, Dios iba a crear, ¿no es cierto?, una humanidad a la misma imagen y a la misma semejanza de Adán y Eva. ¿Y qué semejanza y qué imagen tenía Adán y Eva? La semejanza de Dios. Amén. ¿No es así? ¿Ah? Sí, sí. Amor de macho. Entonces, el plan era ese. ¿Pero qué pasó con el plan? Se cortó. Se deformó. Pero no se anuló. Porque el plan de Dios continuaba. Entonces dijo, ok, me fallaron esto, ¿no es cierto? Entonces Dios creó a un varón y también creó a quién? A una esposa. ¿No es cierto? Ahora, a la belleza. Qué interesante esto, hermano, que Dios, en el plan de Dios, creó una esposa para un hombre. Para una belleza. O creó un hombre para una esposa. ¿No es cierto? El plan, ¿no es cierto? ¿Cuál era el plan? Como le dije yo, era procrear, multiplicarse y enseñorearse por sobre toda la creación que Dios había hecho. ¿Ya? Pero vino el enemigo y ¡pum!, ¿no es cierto?, engañó a... Pues siempre echamos la culpa a la mujer, ¿eh? Típico que síndrome de Adán. ¿Saben cuál es el síndrome de Adán? La mujer que me diste. Siempre le echa la culpa. Y le echó la culpa, ¿no es cierto? Pero el responsable era Adán. ¿Qué hiciste, Adán?, le dijo. ¿No es cierto? ¿Qué hiciste vos, Adán? ¿Qué hizo? Y mire lo interesante de esto, que Adán, cuando Eva estaba comiendo la manzana, no sé si era manzana o no, ¿ya? Estaba comiendo el fruto, Adán, ¿a dónde estaba? Al lado de ella. ¿Estaba al ladito? Estaba ahí. Y él la dejó que comiera. En vez de decir no. Pero puesto sí, no. A veces uno tiene que decir a la esposa, no. Por la esposa. Para eso están los varones aquí. Adán, ¿no es cierto?, fue cómplice, pero la responsabilidad cayó sobre él. ¿Ok? Ya. Entonces, el plan de Dios era ese. Vino Satanás, engañó, y el plan de Dios se detuvo, pero no el plan de Dios, sino el plan con Adán y Eva. Pasaron, entonces, pero ya Dios, como dicen por ahí, si hay un plan A, tiene que haber un plan B, ¿no es cierto? Siempre dicen.
Pero Dios no trabaja con plan A ni con plan B. Dios trabaja con un plan hecho, listo. Ahora te dirás, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Dios es soberano. Yo no voy a meterme en ese tema, no, porque aquí, que esto, no. Dios es soberano, Dios tiene control de todo. Si Dios lo hace así es porque es bueno que lo hiciera así. Así de simple. ¿Entienden? Que trajo bastante daño hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Fue catastrófico para la humanidad el hecho de que ellos pecaron. Pero como Dios es un Dios que tiene un plan, ya en su infinita sabiduría, inteligencia, en todo lo que usted pueda hablar de Dios, Él ya tenía el plan, lo tenía listo. No había nada que más hacer. Mandó una promesa, ¿cierto? Génesis 3:15. Ya, okay. Y pasó Génesis 3:15 y Dios empezó con su plan. Empezó con un hombre, con una nación, con una tribu, con una familia, ¿no es cierto? Y llegó al lugar del pesebre, ¿no es cierto? Con María teniendo al postrer Adán. ¿Ya? Ahora, ¿usted cree que ese plan se anuló? No. El plan de la redención continuó en Adán, en el postrer Adán, pero el postrer Adán necesitaba una esposa. ¿Y cuál es la esposa de Jesús? La iglesia. Su iglesia. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que el plan, ¿no es cierto?, posterior iba a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el esposo que tenemos iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a seguir la procreación, voy a hablar de esa palabra, procreación, ¿no es cierto?, de una gente especial. Iba a ser su iglesia. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso que en el plan de Dios, todos los que estamos aquí, fuimos mirados, escogidos, traídos para ser la esposa del postrer Adán. Ahora, quiero, no sé si a usted le gusta, no sé si usted se siente, cuando yo empiezo a descubrir estas cosas de parte de Dios, yo veo que, como dijo Pablo en una de sus palabras, dijo, qué grandeza, y cuán inescrutables son sus caminos. Dios es tan grande, ¿no?, que cuando uno va mostrando el plan de Dios, nosotros, y nos damos cuenta que yo estoy insertado, estoy metido, estoy injertado en el plan de Dios, es maravilloso. Por eso que la Biblia, cuando habla, dice que las puertas del Hades, dice, no prevalecerán sobre su iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el diablo no puede tener y no va a tener nunca victoria sobre su iglesia. Nunca. Porque, por ejemplo, si está mi esposa, ¿cierto? Y viene, voy a poner este ejemplo hasta el lado mío. Viene y él le va a pegar a mi esposa. ¿No es cierto? Yo como esposo de mi esposa, ¿qué voy a hacer? Lamentablemente va a tener que darte la dura nomás. La voy a defender. No voy a permitir que él toque a mi esposa. No voy a permitir que él hable mal de mi esposa. No voy a permitir nada de eso que haga a mi esposa. Amén. Porque yo soy su esposo. A mí me ha costado 30 años de sacrificio. Pero yo la voy a defender. Ahora, díganme ustedes, ¿y si eso que yo no la compré a precio de sangre? Yo no fui y me crucificaron en una cruz. No, yo no, nada de eso, hermano. Pero aún así yo la voy a defender.
Aún así yo voy a estar ahí para defenderla. ¿Cuánto más nuestro amado Señor, que pagó un precio muy alto, pagó con sangre, con dolor, con castigo, con todo eso? ¿Cuánto más Él no va a defender a su esposa? Amén. ¿Sabes que nosotros, el diablo nos ha mentido tanto y nosotros hemos caído en la mentira del diablo? No, si tú vas a ser un derrotado y tú vas a pedir. No, hermano, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No, estamos convencidos. Amén, pastor. Usted dirá, pero pastor, usted no ha vivido lo que yo he vivido. Tal vez yo he vivido más cosas de las que usted ha vivido. Y he pasado más cosas de las que usted ha vivido. Pero que usted no sabe el esposo que tengo. Usted no sabe la esposa que tengo. Usted no sabe mis problemas económicos que tengo, mis problemas de salud que vivo. Usted no sabe, etc. Como le dije una vez a una persona, le dije yo, el camino que tú caminaste, yo también lo caminé. Y lo caminé más profundo todavía. Entonces, pero yo he aprendido a conocer a mi Señor. Entonces, teniendo esta primicia nosotros, quiero hablar un poco de la iglesia. La iglesia tiene 3 propósitos en esta tierra. 3 propósitos. 3. ¿Usted sabe cuáles son los propósitos de la iglesia aquí en la tierra? Deme nomás. Ya, ok. ¿Qué más? Obtengan esos cabros chicos y algo se maten. Mire, yo voy a nombrarle. Primera cosa, mi hermana Jocelyn en delante dijo algo. La iglesia tiene 3 propósitos en la tierra. 1, adoración. Dios nos llamó a ser adoradores. ¿No es cierto? Segundo, esto se encuentra mucho en el libro de los Hechos. Nos llamó a ser Pecadores. Adoración, comunión. ¿Ya? Y tercero, proclamación. ¿No es cierto? Adoración. Los que dice, los que adoran tienen que adorar en espíritu, en verdad. Comunión. Una iglesia que no tiene comunión es una iglesia que se empieza a morir. Uno que no se congrega, no busca, empieza a morir. Y proclamación, que es multiplicación. Multiplicarse como tenía que hacerlo Adán y Eva en el principio. Pero ahora la iglesia tiene que ir a proclamar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿dónde se hacen los discípulos? ¿O usted ha ido a la calle y ha proclamado el Evangelio? ¿Viene una persona, hace discípulo ahí? No. El discípulo no se hace cuando yo llamo y vienen. El discípulo se hace en la comunión. Y en la comunión, ¿qué se hace? Adoramos. Ahora, dice la Escritura, en el libro de los Hebreos, dice, no dejéis de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Ya, ahora voy a ir más o menos al tema. Ageo, busquen el libro de Ageo. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. Ninguno. Amén. Mire, Si la tiene, ¿vencedor o derrotado? ¿Vencedora o derrotada? ¿Vencedora o derrotada? ¿Vencedora o derrotada? aquí, en el Antiguo Testamento. Ageo. Mire, que alguien me busque Primera de Crónicas,
capítulo 12, versículo 32, por favor. Pero déjame ver que me... ¿Ya? Ageo del 1, vamos a leer capítulo 1. Y Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Qué tiene Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32? Por favor. Ahí. Primera de Crónica, 12:32. ya yo la tengo. Ya, léalo por favor fuerte. Ya. Dice, de la tribu de Isaacar habían 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Ok, amén. Ahí. Primera cosa, dice de la tribu de Isaacar, ¿no es cierto? Hombre, dice, entendido en los tiempos. Y sabían, dice, cómo conducir al pueblo de Israel. ¿Ya? Esto es interesante, hermano, porque esto es interesante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, muchas congregaciones, a veces no están entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y la Escritura, ¿no es cierto?, siempre nos está recordando que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Son tiempos a donde se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles, y no que solamente se están levantando ahora los falsos apóstoles o falsos profetas, sino que ya de la iglesia en los años 70, 80 más o menos, en el Apocalipsis capítulo 2, dice, y tengo esto a favor tuyo, que tú has probado los que se llaman ser apóstoles y no lo son. Entonces, en este tiempo se está levantando muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, se están levantando doctrinas de demonio, hermano. Y que mucha gente va detrás de ella. ¿Por qué? Porque no conocen los tiempos que estamos viviendo. ¿Y por qué no conocen los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema en este tiempo de la iglesia? ¿Cuál ha sido el problema? Que la iglesia, el pueblo de Dios, no va a la fuente a donde nosotros podemos conocer qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, a la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios te va a dar las señales de un falso maestro, de un falso apóstol, de un falso profeta. Te va a dar las señales. Te va a mostrar. Entonces, ¿a dónde y por qué muchos se engañan? Porque no se disipulan en la comunión de los santos. Dígame amén. Amén. Mire, Ageo habla del versículo 1 hasta el versículo 11. Habla de una condición del pueblo de Dios. No lo haré entero. Ahora dice, habla de una condición. Primero, ¿qué tiempo estamos viviendo? Ya estaba explicando algo. En las sequías. Ageo más o menos describe un panorama de los tiempos que estamos viviendo. Primero, hay una realidad, ¿no es cierto? ¿Qué hace Dios? Mire, qué interesante. Usted sabe que Ageo surgió en el libro de Esdras, en el capítulo 6, ¿ya? Con el 5, uno de los dos capítulos surgió. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios tuvo que levantar profetas a Ageo y a Zacarías en ese tiempo? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el motivo de por qué levantó profetas en ese tiempo para el pueblo de ese tiempo? Una, ¿no es cierto? Dios tenía un plan el plan de Dios tenía que continuar, ¿no es cierto? Que era llegar hasta la persona de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor? ¿No es cierto? Sacó un pueblo de la cautividad y lo llevó, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Pero algo sucedió ahí, que dice que Dios despertó el espíritu de aquellos que habían de salir de la cautividad para ir a reconstruir, ¿qué cosa? El templo.
¿no es cierto? Sí. Llegaron con todo el entusiasmo posible. Restauraron la comunión, restauraron la adoración, etc. Estaban todos empeñados en hacer la reconstrucción del templo. Pero vino un decaimiento. Y sabe que la reconstrucción del templo tuvo parada 15 años. 15 años que el pueblo se volvió a sus casas y le dio la espalda a la reconstrucción del templo. Entonces, cuando levanta el Señor a todo profeta, le empieza a decir, ¿y a quién llama el profeta? A la cabeza. ¿Llamó a quién? A Zorobabel y a Josué. Y le empezó a decir, mira, esta es la condición que está el pueblo en este momento. Le dice, primero Dios le muestra, mira, esta es la realidad del pueblo en este momento. El pueblo está preocupado ¿de qué cosa estaba preocupado el pueblo? ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron, mira, la casa del Señor, tú tienes que entender que el templo era lo doctrinal, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de doctrinal, era lo medular del pueblo de Israel. El templo era la identidad del pueblo de Israel. Por eso que en este tiempo, la reconstrucción del tercer templo es un tema profundo, pero un tema muy complicado para el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué o no? Porque está la mezquita de Omar y la otra mezquita que se llama, como son dos. Y según, ¿no es cierto?, toda la escritura, ellos están justo construidas, ¿no es cierto?, a donde debe reconstruirse el tercer templo. Pero están los musulmanes, el Islam está ahí, entonces es un tema, pero dicen que ya, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Para poder hacer los sacrificios, dicen que tiene que nacer una vaca roja, pero sin defecto. Roja por donde la miren tiene que ser roja. Y genéticamente ya están reproduciendo la vaca roja. Es una cuestión de loca. ¿Ya? Ahora, es algo bien, pero a lo que quiero es yo. Que la importancia del templo, ahora está el ministerio del templo en Israel. Están haciendo todos los trajes, están haciendo todas las cosas. ¿Ya? Pero aquí quiero llegar yo. La importancia del templo que es para el pueblo de Israel. La importancia del templo que era en ese tiempo para el pueblo de Israel. Pero ¿sabes lo que hicieron? Le dieron vuelta a la espalda. Y se preocuparon. Se preocuparon de su propia realidad. Y ¿sabes lo tremendo, hermano? Ahora yo, un poquito más adelante, quiero llegar. ¿Por qué es interesante el templo de Dios? Porque nosotros pasamos a ser el templo de Dios. ¿Ya? Bueno. Lo interesante es que Dios primero trata con la autoridad. ¿Ya? Dios trata con uno primero, hermano. Pero, a ver, ¿quién es la autoridad aquí? Usted. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y quién más era la autoridad hace tiempo? Los profetas. Josué, ¿no es cierto? Sí. Que era cabeza, ¿ya?, de lo que estaba sucediendo. Pero yo quiero dar una noticia hoy día. Quiero dar una noticia a ustedes. Pero más adelante se la voy a dar, ¿ya? Y es súper bueno, le va a gustar. Se va a olvidar después. ¿Ah? Se va a olvidar después. Ahora, lo interesante, ¿no es cierto?, que Dios empieza a trabajar con uno, en el corazón de uno, para ver una realidad que hay en medio del pueblo. Amén. ¿Ya? Segundo, Dios describe el corazón del pueblo. Primeramente, yo veo, cuando los veo a ustedes, ¿no es cierto?,
que lo vemos muy poco, ¿ya? Yo veo lo de afuera, lo que usted puede hacer, no puede hacer, lo que veo es muy poco, pero Dios ve el corazón. Mire, ¿qué es lo que pasó con Josué y Zorobabel? Ellos estaban viendo la realidad del pueblo, pero la realidad que ellos estaban viendo, para ellos pasó a ser algo natural, normal. No era algo que involucraba, ¿no es cierto?, una condición en el corazón de Dios que tenía que hacerlos volver, ¿no es cierto?, a la realidad de Dios. Veían algo normal. Y miren, ellos veían que toda su actividad normal era en saco roto. No había ya la presencia de Dios cuando dice que el aceite, el trigo, todo eso son símbolos, ¿ya? Pero mire, había una sequía. Se produjo una sequía. ¿Sabe por qué ellos no dejaron de mirar el templo? Porque se empezó a producir una sequía en el corazón de ellos. Una sequía tanto física como espiritual. Porque el templo era el centro neurálgico de la vida de adoración que tenía el pueblo de Israel delante de Dios. Entonces cuando nosotros, ¿no es cierto?, estamos dando la espalda, ¿no es cierto?, a lo que es la iglesia, hablando de iglesia, nosotros empezamos a secarnos. Y nuestra realidad de Dios se empieza a alejar. Ya no vemos de Dios que un día que salimos con todo el fervor, cuando llegamos a Cristo, teníamos esa vivencia con Cristo, se va perdiendo. Y cada vez vemos a Dios más lejos de lo que es, de lo que está. Porque Dios no está lejos, está cerca. Pero mi realidad espiritual me aleja. Y empiezo a vivir una sequía en mi corazón. Y mi corazón se empieza a desviar. Se empieza a no mirar el plan de Dios, sino que empieza a ver mi realidad. Escucha, yo tengo que preocuparme de esto. Tengo que estar acá. Que esto es más importante. Que esto es más importante. Mi corazón se empieza a alejar de la realidad. Yo veo lo de afuera, pero Dios mira el corazón. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Dios tenía que volverlos al centro de lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea, al centro de su voluntad. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en este tiempo con su iglesia. Volverla a su iglesia al centro de su voluntad. Y por eso cuando tú vienes ya al centro de la voluntad de Dios, Dios empieza a manifestar su gloria, su gracia sobre ti y empieza a regar la sequedad de tu corazón. Empiezas a dar fruto. ¿Ya? Dios conoce el corazón. La pérdida de la comunión produce en nosotros sequía. ¿Por qué siempre Dios apela al corazón del hombre? ¿Por qué siempre? Dice que los ojos son la lámpara del alma. ¿No es cierto? El corazón del hombre puede ser, en la escritura puede traducirse como alma y también como mente. ¿Por qué Dios siempre apela a eso? Porque Jeremías 17:9 dice que engañoso el corazón más que todas las cosas, engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces habla del corazón y habla de la mente, habla del alma y habla de la mente. Porque en el corazón o en la mente, en el alma del hombre, radica lo que yo soy como persona. ¿A dónde está el alma? ¿A dónde está la voluntad? En el corazón. Mire, en el alma, en el corazón. Si a mí me sacan mi alma, aquí queda un cuerpo inerte. ¿Ya? Pero Dios siempre va a apelar a tu corazón, a donde radica la personalidad, la voluntad, el carácter, todo lo que significa a ti como persona. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. O soy de esos profetas falsos, maestros falsos que se están levantando en este tiempo.
¿Cómo saben lo que yo estoy hablando, si es verdad o no es verdad? Porque es palabra de lo que dice. ¿Ah? Palabra de Dios lo que está hablando. ¿Entiendes? La palabra es la mejor intérprete de la palabra de Dios. Así es. Ahora, ¿por qué apela el corazón? En este caso, ¿por qué apela al corazón aquí? El profeta apela al corazón de este pueblo. Porque ahí tú determinas tus acciones. ¿Usted qué tuvo que hacer en la mañana? Su cuerpo le decía, quédate acostadita. La verdad es que sí, porque dormí mal. Pero tu alma, lo que tú eres interior, dijo, yo tomo una decisión de ir. Sí, sí. ¿No es cierto? Por eso que Dios apela. Aquí, Dios no tiene nada que ver con tu... No sé si voy a explicarlo bien. Dios puede... Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. En otras palabras, tú tienes que tomar decisiones. Nada más que eso. El pueblo sabía a lo que salió. Sabía lo que tenía que hacer. Pero tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Alejarse de la voluntad de Dios. Y cuando se alejó de la voluntad de Dios, se alejó de la... Esa palabra, esa es una palabra, como cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque vino, ¿no es cierto? Sequía, vino, no le alcanzaba a llegar a fin de mes, porque todo lo que ganaba era como el saco roto, y cuando iban caminando, te le iba cayendo. Y cuando llegaba a fin de mes, decía, ¡ah, no tengo ni uno! Por decir algo. Lo desesperamos. Dios siempre apela al corazón, ¿por qué? Porque en el corazón tú tienes que tomar las decisiones. Ahí tú tienes que ejercer tu voluntad y decir, ok, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, a pesar de que el infierno se levante delante de ti. Pero si tú tomas una decisión, Dios te respalda en tu decisión si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Porque no te va a respaldar cuando tú tomes una decisión, te quiere ir a buscarte. Pero tampoco te va a detener, porque es tu decisión. Así es. Porque tú conoces la verdad. Así es. ¿Entiendes? En el corazón se determina. Ahora, mire, yo voy a contar una infidelidad. ¿Ah, puedo hacer o no? ¿No infidelidad? Gracias, Bárbara, Dios mío. De infidencia. Usted en la semana. No infidelidad. No, infidelidad no, infidencia. Yo guardo en mi corazón, hermano. Porque no estamos exentos de esto. Pero Dios No se guarda. equivoque, no se equivoque. Ahora, ¿cómo yo puedo guardar mi corazón? En una comunión íntima, cada día. Amén. Y guardando su palabra. Amén. Una infidencia. ¿Quién de aquí alguna vez usted ha peleado con su esposa? Dos varones. O los que tienen esposo o esposa, pues si algunos no tienen. Pero tienen hermano no han peleado. ¿Ya? Mire, yo aprendí algo que tal vez lo sabía. ¿Ya? Tuvimos una pequeña discusión con mi esposa. ¿Ya? Y yo pensé, ¿no es cierto que dice que las palabras sacan palabras? Ah, sí. En la mucha palabra dice, nos falta pecado. A veces cuando hablamos mucho, Sí. pecamos. Entonces yo me acordé de un versículo que decía, en la era del hombre o de la mujer, no opera la justicia de Dios. Y yo dije ya, ok. Yo antes, ¿qué hacía yo? Antes. No, mi esposa me decía una, yo le decía 3. Y cuando decía 3, ella me decía 10. Siempre se triplicaba en ella. ¿Ya? Es porque es un mecanismo de defensa que tiene. ¿Ya? Entonces yo quise esta vez. Calle. Porque yo me había enojado con mi esposa. Como yo me enojé con mi esposa, y si yo hablaba y le decía cosas, la iba a dañar, la iba a herir.
mucho. ¿Y qué opté yo? De callar. ¿No es cierto? Dejé que Dios trabajara. Primeramente, ¿a dónde Dios tiene que trabajar? ¿En el corazón de mi esposa? ¿O en el corazón mío? En el suyo. En el mío, pues hermano. Dios tiene que trabajar en mi corazón. Yo tenía que vencer mi pecado en mi corazón. Y cuando yo vencí mi pecado en mi corazón, yo pudimos hablar con mi esposa. Y llegamos a una reconciliación. Y súper buena reconciliación. Ahora entendemos por qué se refirió a la paz. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Y sabe que mi relación, porque mi relación se quebranta cuando mi corazón no está haciendo lo correcto. Mi corazón se quebranta con mi prójimo, pero también con Dios se quebranta mi relación, hermano, mi corazón. Por eso que es importante que cuando yo esté en la comunión de los santos, ahí Dios me ayuda a vencer mis pecados. Amén. Tengo aquí yo voy a cambiar el tema ya. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué opinión tienes de la iglesia local? ¿Qué opinión tiene usted de la iglesia local? En otras palabras, ¿qué opinión tiene usted de nuestra congregación? Yo he escuchado, dicen, en esa congregación no hay amor. No más que hay. Dicen, hoy no, que el pastor es medio disparado, no sé. ¿Ah? Disperso. Disperso, muchas veces sale para allá, salta para allá, después salta para acá. O que, etcétera. ¿Es verdad? No, que, hermano, ¿qué opinión tiene usted de la iglesia local? Porque la opinión que usted tenga de la iglesia local va a tener la opinión de Dios. Yo he estado aprendiendo mucho, hermano, de respetar lo que es la iglesia local. ¿Sabe por qué? La congregación. Porque aquí está la esposa del Señor. Amén. Consagrada. Si usted no respeta a la iglesia local, no está respetando a la esposa del Señor. Por eso que Dios abomina lo que es el que causa división dentro de los hermanos. Está en Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, más aún 7 abomina su alma. Dice el que provoca discordia entre los hermanos. Entonces, la iglesia local es importante. Amén. Es sumamente importante. Dios nos llama a despertar a nuestra realidad o a la realidad que estamos viviendo, a nuestra indiferencia y a nuestra individualidad. Porque nosotros formamos nuestras propias teologías, nuestras propias doctrinas, y a veces nuestras propias teologías y nuestras propias doctrinas están lejos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la formamos a base de las experiencias. La formamos a base de lo que escuchamos. La formamos a base de no lo que escudriñamos y no la iluminación que trae el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que erramos. Por eso que a veces hacemos lo que hacemos, porque nuestras doctrinas y nuestras teologías están lejos de lo que Dios dice en su palabra. Ahora, por ejemplo, usted quiere callar, hermana Jocelyn, no quiere decir ya, porque usted ayer lo dijo. No, ayer. Dice que Dios ama, Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Amén. ¿Eso es bíblico? Amén. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Ay, por qué? Amén. Dice la Escritura, dice que Dios está indignado con el pecador.
Entonces cuando nosotros decimos, no, si Dios es amor, sí, hermano, sin lugar a dudas Dios es amor, pero está indignado con el pecador y con su pecado. Todos los días. Es impresionante, hermano, es impresionante saber que si yo soy un pecador, ¿no es cierto? Si yo peco, el Dios está indignado con mi pecado, pero también conmigo todos los días. Ahora, ¿por qué no formamos esa doctrina en nuestra mente? Porque la venimos escuchando, y esa verdad que no es media verdad, ¿no es cierto? Ya se nos hizo una realidad en nosotros, y como dice por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, si eso lo dicen, hermanos. Ahora, Dios no está de acuerdo con la indiferencia ni con que tú seas individualista. No está de acuerdo. Usted diga, ¿pero por qué? Pregúnteme. ¿Por qué, pastor? Ya. ¿Cuál era el objetivo o propósito de Dios? Dios tiene un plan. En este tiempo era la edificación del templo. Y en este tiempo es la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a 1 de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Acá Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Mire. ¿Cuánto? Mire, quiero hablar, ¿no es cierto?, un poquito. Capítulo 1, del versículo 13 en adelante. ¿Ya? Mire. Qué interesante, hermano, cuando Pedro empieza a hablar, ¿no es cierto?, de lo que tenemos, ¿no es cierto? Dice, antes habla, ¿cierto?, que habla de una esperanza viva, tenemos una herencia, ¿no es cierto? Dice que soy guardado por el poder de fe, mediante alcance para... Ok. Dice, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿ya? Primero Pablo dice, nos enseña quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Cristo nos dio? ¿No es cierto? Después nos dice, aunque, mira, ustedes son todo eso, tienen todo eso, pero van a tener que ser probados. Así es. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Claro que sí. ¿Cierto? Y después, más adelante, dice que nos llama a una vida santa. Y nos habla cómo nosotros tenemos que ser en nuestro caminar diario con el Señor y con los demás. ¿No es cierto? Hay una responsabilidad individual. Hermano, tú tienes que preocuparte de caminar en santidad de vida delante de Dios y delante de los demás. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Que seamos santos. Que seamos, cuando habla de santidad, ¿no es cierto? No habla que seamos impecables. Habla que nosotros fuimos apartados en el plan de Dios, fuimos apartados para un propósito santo. Y cuando viene la prueba a ti, ¿sabes qué? Es como que Dios te dijera, no, perdón, el diablo, el Dios de este siglo, ¿ya? Te dijera, mira, tú no estás apto para este plan, porque mira tu corazón, mira cómo estás tú, mira lo que surgió de tu corazón, tú no estás apto para este plan. Pero Dios dice, no. Yo te estoy preparando porque mi plan es prepararte día tras día a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de todo esto estoy preparando para que ese plan se vaya cumpliendo día en día en ti. Y Dios nos llama a una vida, ¿no es cierto?, individual, a una vida santa. ¿Por qué dice? Porque yo soy santo, vosotros también tienen que ser santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Qué impresionante eso, hermano. Miren. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y más adelante dice, y habiendo purificado, dice, vuestras almas por la obediencia, dice, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Ya. Dime Marta un poquito. Deme 10 minutitos más, ya. Okay. Mire, Dios nos llamó a una vida incorruptible, a una vida santa. Yo no sé cuántos están viviendo en santidad aquí. O si tienen pecado regalón en su corazón. O si hablan de más. O menosprecian la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. No sé cuántos menosprecian lo que Dios está haciendo. Y saben, muchas veces mi conducta me habla de lo que hay en mi corazón. Ahora, ¿tenemos una responsabilidad individual? Sí. Pero ¿sabe qué? Esa responsabilidad individual es tan importante y tan demandante de parte de Dios, que también tenemos una responsabilidad colectiva. A veces nosotros como que tiramos a la balanza, ¿cuál es lo más importante? ¿La individual o la colectiva? Y muchas veces se carga la individual y la colectiva queda ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe a dónde se mueve Dios? En medio de su pueblo. Amén. Dice, Dios está en todos lados, pero no en todos lados Dios se manifiesta como en medio de su pueblo. ¿Ya? Mire lo que dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales estables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya? Después habla de todo lo que es Jesucristo, lo desecharon, lo que fue piedra de tropiezo, ¿no es cierto?, para muchos, ¿no es cierto? Él dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados, ¿no es cierto? Él dice que nosotros somos piedra viva. El templo, que era, ¿no es cierto?, figura de lo que iba a ser la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir edificando el templo. Nosotros somos el templo. Y el templo, hermano, no puede estar un cimiento aquí y un cimiento en escalera. No. La iglesia se va formando localmente. Así es. Localmente, hermano. Por eso que la iglesia primitiva creció. Porque los hermanos se juntaban y cumplían los 3 propósitos de la iglesia: adoración, comunión y proclamación. Y la iglesia, ¿qué decía el Señor? Añadía cada día de lo que habían ser salvos. Se proclamaba, venían, los discipulaban, los enviaban. Había una preparación. Dios preparaba a un pueblo, pero ¿qué tenía que cumplirse? Adoración, comunión y proclamación. Por eso que me causa extrañeza en mi corazón. Por eso que yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende estas verdades que están ahí y no buscan la comunión entre los santos? No la buscan. ¿Por qué? Porque están igual que Ageo, en el tiempo de Ageo, preocupados de sus propias casas, preocupados de su individualidad, preocupados e indiferentes a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hermano, despierta, despierta, Cristo viene pronto y nosotros somos la iglesia del Señor que tiene que ser edificada. Hermano, tú no puedes ser discípulo solo. Tú nunca vas a ser discípulo si estás solo, jamás.
Aunque escuche internet, escuche por allá. No, hermano, la iglesia se edifica en la comunión de los santos. Los discípulos se hacen en la comunión de los santos. La iglesia crece cuando la comunión de los santos, el mundo vea, oye, ¿qué le pasa a esos que se aman tanto? Ahí se edifica. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Pedro más abajo de esos versículos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, si tú no amas la iglesia local, no estás amando a Dios como tienes que amarlo. Si tu corazón no hay un anhelo de estar junto con los hermanos, revisa tu relación con Dios. Revísala. Revísala. ¿Sabes por qué? Porque puedes estar lejos de Dios y un día Dios te puede decir, apartado de mí, nunca os conocí. Esto es lo que encontré. Gracias. Hermano, revisa tu doctrina, revisa tu teología, revisa tu corazón, revísalo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es de vital importancia que nosotros nos vayamos edificando mutuamente. Como Cristo, Pablo habló a los Corintios, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que se van nutriendo mutuamente por las coyunturas, por todo. Nosotros vamos nutriendo, vamos creciendo. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ir cada día creciendo. Pero imagínate que estuvieras caminando por las orejas por ahí. Cristo no es un cuerpo deforme. La iglesia del Señor no es deforme. La iglesia del Señor es perfecta. Tenemos que revisar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pablo, Pedro, Jesucristo nos llama, ¿no es cierto?, a vivir una vida santa, pero también a vivir una vida en comunidad, una vida en comunión, a donde Dios manda vida, manda salud, a donde manda bendición, a donde Él se mueve con poder. Hermano, te voy a darte una noticia. ¿Sabes tú que Dios no se va a mover en tu casa, en otro lugar, como Dios se mueve en medio de su pueblo? Porque tú en tu casa no le puedes decir a una silla, en el nombre de Jesús sana. No. O tengo una palabra de edificación para ti. No. En la comunión de los santos, los dones de Dios se empiezan a manifestar. Los dones de Dios empiezan a crecer. Tu carácter es tratado en medio de la comunión del pueblo. Qué importante, hermano. Qué importante que la iglesia del Señor empiece a recapacitar y empiece a volverse al Señor. Amén. Porque si tú no estás haciendo esto, si no estás cumpliendo las tres cosas que te habla la Biblia, adoración, comunión y proclamación, entonces revisa si tú perteneces a la iglesia del Señor. Tú tienes que aprender esto. Todo tiene su tiempo, bajo el cielo y bajo la tierra. ¿Cuánto nosotros nos congregamos? ¿Cuánto tiempo estamos juntos en la semana? ¿Qué me multiplica 24 por 7, por favor? 168. 168. De esos 168, ¿cuántas horas le damos a la comunión entre los hermanos? 2, 3, 4 horas, a lo máximo. Hasta 5 horas, sí, cuando el pastor se alarga mucho en la predicación. Hermano, y eso que no todo está en las 5 horas. ¿Qué estás recibiendo? Si Dios quiere edificar a su iglesia a través de nosotros. Hermano, si tú no estás haciendo eso, si tú no te estás discipulando, si tú no estás buscando en oración, si tú arrepiéntete delante del Señor. Porque así nosotros entendemos.
Y es una lucha que uno tiene continuamente, porque yo quisiera, hermano, a veces salir del trabajo y no ir a la cruz, quedarme en la casa echadito. O no ir a oración. O de acá. Porque cansancio que aquí, no, hermano. Yo en mi alma tomo una decisión, digo, no, yo voy a ir. Porque ahí yo encuentro lo que necesito. Ahí encuentro lo que mi alma anhela, es que lo que el Espíritu Santo está provocando en medio nuestro, hermano. El Espíritu Santo provoca a la comunión. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a eso, siempre te va a llevar a buscar, a estar, hermano, siempre, siempre Dios te va a llevar allá, siempre el Espíritu Santo te va a llevar a eso, porque somos su esposa. ¿Y qué esposo no quiere estar con su esposa? A veces parecimos locos con mi esposa que nos llamamos por teléfono cada 5 minutos. Dale esto, dale esto otro, Carola aquí, Carola allá, Carola acá. Porque me gusta estar con ella. A veces no, pero la mayoría de las veces. ¿O usted piensa que la persona de Jesucristo no le gusta ver a su esposa Claro que sí. en comunión, trabajando juntos? Amén. Acá estoy, Belén, acá estoy. Que me distrae. Ah, Ya. te estoy escuchando. ¿Usted cree que no le gusta eso a Dios? Si Dios creó una familia, nosotros somos su familia. Somos suyos. Así que yo los llamo, lo exhorto en esta mañana, a que usted pueda cambiar su forma. Cambie su forma y adquiera la que está plasmada en la Escritura. Amén. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cierto? ¿Cuántos conocen Juan 3:18? Ah. No, el 3:16 lo conozco, la perfección. Miren, nosotros conocemos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan 3:18, ¿qué dice? Los que no creyeron en el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, ya han sido condenados. Dale. Miriam. No hay ayudas. Entonces, hermano, como en la antigüedad era el templo, el centro neurálgico de Dios, donde Dios se movía, se presentaba, la iglesia, el templo, es el centro neurálgico a donde el Espíritu de Dios se mueve en medio de este mundo caído, en decadencia, en destrucción. Nosotros somos como luminares en medio de la oscuridad. Pero si la luz se esconde debajo del almud, ¿para qué sirve la luz? Si la iglesia es una iglesia individualista, es una iglesia indiferente, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada.